señores, estamos celebrando, mi querida Ana, el Día Internacional del Lenguaje de Señas, una jornada que se celebra, que se realiza anualmente cada 23 de septiembre, precisamente para fomentar la inclusión y la preservación del lenguaje de señas y de todas las personas que lo practican en el mundo. Claro que sí, es así. Por eso en esta oportunidad tenemos dos invitadas especiales. Nos acompañan en el estudio. En primer lugar, Mayra Ponce, ella es presidenta de la Fundación Máxima Visión. Está hoy aquí para hablarnos de este tema. Y también la acompaña Minerva Andrade. Ella es directora de formación y profesora de lengua de señas venezolana. Bienvenidas a La Tisana. Gracias por la invitación. Gracias Bien. a ustedes. Sí, hablar de una jornada celebrada, establecida desde el año 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, yo creo que el lema de este año es defiende el lenguaje de señas en el mundo para poder permitir la inclusión de las personas que tengan alguna dificultad de comunicación, en este caso también las personas sordas o las personas que practiquen como tal cualquier tipo de lenguaje de señas, ¿no? O sea, hablar de la importancia de esta celebración y lo que busca fomentar y visibilizar. Ok, chévere. Lo primero que hay que saber es que primero se celebra la Semana Internacional de la Lengua de Señas, que es desde hoy lunes hasta el domingo 29. Perfecto. De ahí surge el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Esto comenzó en el 2018, como tú bien dices, y esto busca, por supuesto, fomentar la inclusión, es también visibilizar a la comunidad sorda que tiene su cultura, tiene su identidad y, por supuesto, el uso de las lenguas de señas. ¿Por qué lenguas de señas? Porque cada país tiene su lengua de señas. Ah, mira, interesante, Sí. no sabía eso. Venezuela Pensé tiene que su las lengua de lenguas señas, Estados eran Unidos su lengua de señas, los países latinoamericanos, Perú, Ecuador. ¿Es distinto por región? ¿Pero es completamente distinto o es que hay una bueno, pequeña variación? Bueno, hay bastantes variaciones, solamente que algunas sí se parecen. Por lo menos esta es una enseña prácticamente internacional porque es te quiero, entonces ok. se usa en casi todos los países. Pero realmente cada país tiene su lengua de señas. Por eso se dice Día Internacional de las Lenguas de Señas. Claro, mira, qué interesante aprender todo esto y me imagino que gracias a ustedes, pues muchas personas han logrado también desarrollarse de forma efectiva en este lenguaje e incluso, bueno, poder trabajar en diferentes áreas. El tema es, ¿qué le dices tú a las personas, a los colegios? Porque, bueno, yo tengo una prima muy querida que ella, por supuesto, tiene discapacidad auditiva y, bueno, tiene los aparaticos que son para escuchar, pero, o sea, a ver, no todo el mundo puede entender o maneja el lenguaje. Yo creo que es algo que incluso en el colegio deberían poder enseñar, porque estas personas estudian, trabajan, se insertan en la sociedad perfectamente, pero oye, a veces está bien que nosotros mismos podamos entender ese lenguaje y creo que eso es lo que hace falta. Bueno, te voy a decir desde nuestra propia experiencia. Nosotros damos talleres de lengua de señas venezolana y sistema Braille. A nuestras actividades asisten, las personas van a pensar que personas con discapacidad o personas sordas. No, la mayoría de nuestros participantes, que yo desde que comencé este trabajo quedé súper impresionado porque la mayoría son personas oyentes. Entonces Claro, son médicos, son estudiantes, son maestras, terapeutas, psicopedagogas, o sea, la verdad que a medida que ha pasado el tiempo, cada día las personas se sensibilizan. Sí. Claro. Y eso es muy bonito y eso es importante reconocerlo, porque a veces el tema de la discapacidad es muy polémico, porque unos lo ven como que todo un tema de que, ay, pobrecitos ellos, no, para nada. víctimas, y otros que dicen, bueno, mira, cada día pueden más, cada día están más empoderados, cada día abarcan más espacio. Yo lo veo desde ese punto de vista porque pues lo he vivido de alguna manera y ya va, el desarrollo en cuanto a la educación, el trabajo, todo ha sido espectacular. Espectacular. Pero requieres del apoyo de la familia y entonces el tema del lenguaje de señas, por eso me parece muy importante, Ale. Sí, de hecho, bueno, Minerva Andrade está con nosotros, es una persona con discapacidad auditiva y veo que durante tu discurso, mientras conversas, haces el movimiento de labios bastante marcado para que ella pueda entenderlo. Esa ha sido otra herramienta que también han utilizado las personas, por ejemplo, sordas para comunicarse en la sociedad. Es correcto, fíjate.
la lectura del labio es importante, por eso uno tiene que aprender a modular correctamente. Ellos además ven las expresiones, porque si ellos están haciendo una seña de triste, tú no vas a poner una cara de alegre. Claro. Entonces tienes que poner una cara de alegre. O sea, todo, Claro. además de la lectura del labio, va acompañado de la expresión de la cara y del cuerpo. Sí. Entonces, si tú no sabes la seña, pero igual tú ves a la Claro. persona, Puedes pues tú entender. ¿Entiendes el relacionas. mensaje? Me Bueno, nos encanta. gustaría saber cuál es el mensaje de Minerva en este caso y que tú lo pudieras traducir para nuestra Ok, audiencia, para también no sé escucharla. cuánto tiempo nos tiene, pero ella Con- tiene unas con aquí, calma, porque claro. fíjate, también es importante destacar que todos los sordos no son iguales, Sí, ¿verdad? Somos ciertamente. diferentes. Entonces hay sordos, por ejemplo, que leen labio. Minerva es un caso maravilloso, sinceramente, por eso los participantes la aman, porque ella lee labio. Labios, claro. Y además ella identifica muy bien lo que es los gestos y todas estas cosas. Ella trajo aquí algunas características de las lenguas de señas, las escribió para hacerlas llegar a los usuarios, a los Ok. participantes, porque a veces es importante tener en cuenta esas Ciertamente. cosas. Además, ella maneja muy bien el discurso, lo que es la oratoria, porque no todos los sordos hablan. Como nosotros hablamos, hablan y escriben. Claro, de hecho tienen Escriben. terapia del lenguaje Eso, también. escriben claro. y hablan. Ella, por ejemplo, trata de modular, o sea, de verdad que los sordos han avanzado Muchísimo, mucho, lo muchísimo. sé, Entonces, lo sé. vamos Ok. a tratar de ayudar a Minerva aquí, porque además Ok. ella se le entiende un poco. ¿Tiene balita? Sí, claro. Ok, vamos a hablar para que te escuchen. No tiene Ah, ¿no te balita, pusieron? no sé si no le pusieron balita, si por favor a lo mejor nos pueden acercar una barquilla para poder hacer justamente la Bueno, si actividad, sería ideal, ¿no? Si no, no importa. A ver, nos dice producción por acá. Bueno, me dice mi querida productora que si ella puede hacer las señas. Sí, claro, Ok. ella va a leer porque ellos leen. Ellos leen, todas claro. estas son cosas, la presencia de Minerva aquí es para hacer esa demostración. Ellos leen, ellos hablan, tal vez no hablan como nosotros, pero ellas tienen su propia voz. Entonces, eso Ok, era- bueno, vamos a hacer el Sí, ejercicio entonces, de todas maneras. ella va a leer características de la lengua de señas. Ok. Ok, lee, sí. Bueno, ella dice que es la primera lengua de las personas sordas porque las personas sordas tienen una segunda lengua, ellos son bilingües, que es el español. Ok. Por eso ellos son bilingües. Si hay una expresión por tu cuerpo, la cara. Ahí dice que se utiliza la expresión de la cara, del cuerpo, los gestos. Para que porque para tu suerte, te pide suerte y tu suerte. Ella dice que la lengua de señas sirve para comunicarse entre sordos, pero también entre oyentes, porque si yo soy usuaria de la lengua de señas, soy familia, soy amigo, Claro. estudio, también me puedo comunicar con ella. Por eso es lo importante aprender la lengua de señas. Que te peis tu propio. Ya lo dijimos, cada país tiene su Tiene propia su lengua de señas. Para tu suerte, te Ella dice que la lengua de señas, los sordos utilizan los intérpretes. ¿Sabes cuáles son los intérpretes? Los que están en el televisor, Sí, sí, en las claro. noticias. Bueno, los utilizan también para comunicarse. Muy bien. Ok. Esto es muy importante porque los términos son correctos. No es lenguaje, es lengua. ¿Por qué? Porque la Ok. lengua es un idioma y el lenguaje es la manera como nos expresamos los seres humanos. Puede ser escrito, verbal, con los gestos, pero en la lengua de señas es un idioma. Por eso se dice lengua, nunca lenguaje. Ay, mira. Sobre todo nosotros, yo soy comunicadora social. Interesante. Sobre todo nosotros que somos comunicadores tenemos que aprender estos términos porque es importante somos la voz del aprenderlo, mundo y es claro. importante aprender. para tu suerte, para tu suerte, tienes suerte, suerte. No, mucho suerte. No, que suerte, mucho. A las personas con discapacidad nunca se le puede decir discapacitado. Eso es un término peyorativo, no se utiliza. Es persona con discapacidad o persona sorda o sordo.
y tampoco muda, ni mudito, ni sordito. Claro. Ajá. Y mucho menos sordomudo. Porque ellos no son sordomudos, No ellos son pueden hablar, sordos. claro. Ella lo está demostrando. Claro. Ciertamente. Tiene su claro. propia voz, pero Claro. la tiene. A ver, Es así. me parece muy interesante poder entenderlo y dejar claro que en cuanto a la comunicación, ellos pueden tener básicamente inserción en la vida social. Perfectamente. Totalmente. Ahora, ¿cuáles serían las limitaciones que se presentan más allá de la comunicación? Es decir, ¿existe en Venezuela en este momento algún tipo de discriminación hacia ellos? Bueno, en todos los espacios existe discriminación. A mí me discriminan a veces porque hablo mucho. Por ejemplo, a mí a la mujer tiene que ese tema también. Las personas sordas, las personas con discapacidad, también como todos los seres humanos. O sea, yo lo que quiero hacer ver que no es exclusivo a la persona con Claro. discapacidad. Claro. A usted lo discriminan o porque Por está en un muchas causas, trabajo claro. y tal lo discriminan. Usted, o sea, no es un término básico para una persona con discapacidad, ni para la mujer, ni para nadie. Pero bueno, existen los espacios, existen mentalidades que aún no avanzan. Por ejemplo, en un trabajo podrían pensar que una persona como Minerva no rendiría tanto como una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. No, y yo que he vivido esto de primera mano, te puedo decir que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, no necesariamente pues el ser sordo, eso no te impide estar en tu jornada laboral, el Correcto. estudiar, el aprender. Obviamente hay que tener un poquito de paciencia, entender, empatía. Eso es lo que hay que tener. Equidad. Exactamente, porque son súper inteligentes, Sí. se desarrollan exactamente igual que Correcto. todos los demás y por supuesto que pueden trabajar, estudiar y hacer todo lo que quieran, es así. Y claro, sí sé que en Venezuela se necesita mucho más apoyo porque es así. Mi prima pues obviamente emigró, vive en España, donde pues ha conseguido mucho apoyo y el llamado es para eso, para que en Venezuela se enfoquen un poco más en las personas que tienen pues alguna discapacidad, no necesariamente la auditiva, para que Sí. puedan estudiar, trabajar y la sociedad entienda que también son parte de nosotros. Y el Ok. agradecimiento también a que ustedes hayan estado con Ay, nosotros qué porque bello. ayuda muchísimo Gracias por la a invitación. visibilizar y a fomentar pues el resguardo de la lengua de señas. Bueno, podría Minerva de pronto enviar un mensaje a nuestro Minerva quiere televidente? enseñarles sus nombres en Ay, señas me para que se vayan con encantaría. esa Claro. información y además Ok. la audiencia también nos acompaña. ¿Cómo te llamas tú? Ana Karina, puede Ana. ser Ana Karina, Ana. 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 Ok, vamos a hacerlo a ver. Ana, ¿cómo sería O sea, la A? la A. A. No. Con el puñito cerrado, A. el dedito pegadito. Ok, A. La N, los dos deditos Na. pegaditos. Claro. Mira, Ay, Ana. wow, mira, qué Ah, increíble. o sea, Gracias. tú harías tu Claro. nombre rapidísimo. Sí, sí. Sí. Wow. El mío es más complejo. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. A- L E J A N D, la D con el así Aquí. ve, ok, aquí ve, eso es, no, así redondito y sube. Y el- Alejandro. Sí, el Me mío es encanta. mucho más sencillo. Sí, bueno. Mucho más sencillo. Claro. Deberíamos dejar Ale. Sí, no, y motiva muchísimo que nosotros podamos aprender la lengua de señas para poder comunicarnos también. Nunca estaría de más, por supuesto, redes sociales para que nos Ok, puedan... en todas las redes sociales, Fundación Máxima Visión. También estamos en el canal YouTube. Nosotros tenemos en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas y Día hoy de las Lenguas de Señas, tenemos el viernes una actividad gratuita, es un taller de lengua de señas que vamos a Qué dar bonito. en nuestra fundación. Es el viernes de 1 a 3 de la tarde, están invitados. Así que el que esté interesado o nos sigue por Instagram o nos escribe al correo fundacionmaximavisión@gmail.com y ahí le daremos toda la información. Qué bonito, gracias. Están totalmente invitados. Gracias por acompañarnos. Yo entiendo su misión y su Ay, qué trabajo, es bella. hermosísima. Así Sí. que bueno, obviamente tener mucha más empatía y a darle voz, por supuesto, a todo esto que está sucediendo, ¿no? Sí, con esto vamos a la pausa, ya venimos con más. No se aparten.